Se despertó a la misma hora de siempre, cogió el mismo autobús, se sentó en la misma mesa, respondió a los mismos mensajes, sonrió a las mismas personas que ni siquiera recuerdan su nombre, y cuando llegó a casa, miró en el espejo y se preguntó cuándo su vida se convirtió en esa rutina mecánica, vacía y predecible. ¿Cuándo dejó de decidir y empezó simplemente a obedecer? Si no eres libre, entonces, ¿quién está viviendo en tu lugar? Sartre no te pregunta si quieres ser libre. Pregunta por qué entregaste el volante de tu propia vida, y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Toda omisión, toda indecisión y toda huida de la responsabilidad son, en la práctica, una renuncia al propio control. La ausencia de libertad personal significa que tu vida está siendo conducida por fuerzas externas o inconscientes, y tú lo estás permitiendo. Hoy comprenderás cómo retomar el control, cómo dejar de ser un espectro en tu propia existencia. Cómo Sartre puede enseñarte a ser el autor de tu vida, aunque ello duela más que seguir en piloto automático. Si esta situación te resulta familiar, escribe aquí en los comentarios. Es solo una línea, pero puede ser el inicio de tu verdadera libertad. Crees que estás eligiendo, pero solo estás reaccionando. Vives en función de las expectativas, de la comparación, de la validación, y eso te hace obedecer sin darte cuenta. Diagnostiquemos esta prisión silenciosa que has construido a tu alrededor. El hombre moderno vive una ilusión de autonomía. Cree que sus decisiones son libres porque nadie le obliga físicamente a hacer nada. Pero observa su comportamiento. Te despiertas cuando el despertador manda. Vistes la ropa que la sociedad aprueba. Dices las palabras que no provocarán conflicto. Escoges la carrera que te dará estatus. Salgas con quien tus amigos aprobarán. Sonríes cuando no tienes ganas. Callas cuando deberías hablar. Cada una de estas acciones parece una elección, pero en realidad estás siguiendo un guión que no escribiste. Te has convertido en un actor interpretando a un personaje llamado tú, pero el director de esa obra no eres tú. Es el miedo, es la necesidad de aprobación, es la pereza de pensar, es la cobardía de asumir las consecuencias. Sartre observa que el hombre que no asume su libertad radical se vuelve prisionero de fuerzas invisibles. La opinión pública, la comodidad, la seguridad, la previsibilidad. No percibes que estás siendo controlado porque el control es sutil. Nadie te apunta con un arma. Simplemente te condicionaron a apuntar el arma hacia ti mismo. ¿El resultado? Vives, pero no existes. Respiras, pero no estás vivo. Hablas, pero no tienes voz. Decides, pero nunca eliges realmente. Sartre define la mal-fait como esconderse tras papeles, excusas y automatismos. Cada vez que dices «no depende de mí», ya has dejado de ser el autor de tu existencia. Adentrémonos en la filosofía sartriana para entender cómo perdiste el control y cómo recuperarlo. Para Sartre, la existencia precede a la esencia. Esto significa que primero existes y luego decides quién vas a ser. No hay una naturaleza humana fija, no hay un destino predeterminado, no existen excusas válidas. Eres absolutamente libre para crearte a cada momento, pero esa libertad da miedo, porque con ella llega la responsabilidad total por tus actos, tus omisiones, tus elecciones, e incluso por tus no elecciones. La mal-fait es el mecanismo psicológico que utilizas para escapar de esa responsabilidad abrumadora. Cuando dices «soy así», estás mintiéndote a ti mismo. Cuando afirmas «no tuve elección», estás negando tu libertad fundamental. Cuando dices «es culpa de mi pasado», te refugias en una identidad fija que no existe. Sartre es brutal. Eres libre incluso cuando no quieres serlo. Eres responsable incluso cuando preferirías no serlo. Escoges incluso cuando pretendes no estar eligiendo. La angustia que sientes ante decisiones importantes no es un defecto. Es la prueba de que eres libre. Es el peso de la responsabilidad absoluta golpeando a tu puerta. El filósofo francés nos enseña que estamos condenados a ser libres. No elegimos nacer,
Pero una vez aquí, estamos obligados a decidir constantemente. Y cada elección nos define. Cada acción nos crea. Cada omisión también es una elección. La elección de no elegir, que en sí misma es una forma de elección. La libertad sartriana no consiste en hacer lo que uno quiere. Es aceptar que siempre puedes elegir cómo reaccionar a lo que te sucede. Es reconocer que tú eres el único responsable del significado que das a tu existencia. Es darse cuenta de que nadie más puede vivir tu vida por ti, ni tus padres, ni la sociedad, ni Dios. Conozco a un hombre que a los 35 años todavía vive la vida que sus padres eligieron para él. Se graduó en Derecho, porque era una profesión segura. Se casó con una mujer de buena familia. Compró una casa en el barrio apropiado. Tuvo hijos en la edad correcta. Y ahora está sentado en el consultorio de un psicólogo, diciendo que su vida carece de sentido. Aceptó un día que nunca tomó una decisión auténtica. Todas sus elecciones fueron hechas para agradar, para no decepcionar, para seguir el guión socialmente aceptado. Se ha convertido en un extraño para sí mismo, en ejecutor de una existencia que no eligió. Cuando le preguntan por sus sueños, no sabe qué responder. Cuando le indagan sobre sus pasiones, duda. Cuando le proponen cambiar, lista 1000 excusas. La hipoteca, los hijos, la estabilidad, la edad. Sartre diría que vive en mala fe. Utiliza estas circunstancias como prisiones que él mismo construyó. Lo más trágico es que lo sabe. En el fondo sabe que vive una mentira, pero la verdad, que es libre para cambiar en cualquier momento, le resulta más aterradora que la confortable jaula que ha construido, porque aceptar la libertad implica aceptar que todos estos años de insatisfacción fueron una elección, y que si continúa insatisfecho, también será una opción. Prefiere verse como víctima de las circunstancias en lugar de como el arquitecto de su propia prisión. Prefiere la seguridad de la no libertad al riesgo de la verdadera libertad. ¿El pasado? ¿Sus padres? ¿La cultura? ¿El miedo? Cada vez que evita decidir con conciencia, alguien o algo decide por él. Sartre nos obliga a nombrar al intruso. Identifiquemos quién está realmente al mando de su vida. Si siente que ha perdido el control, es porque alguien o algo ha ocupado el lugar que le correspondía. El primer paso para recuperar la libertad es identificar al intruso. ¿Quién toma las decisiones que deberían ser suyas? Puede ser el miedo al juicio, al fracaso, al rechazo, a la soledad. Obedece al miedo como si fuera su jefe. Reorganiza toda su vida para evitar situaciones que le asustan. El miedo se convierte en el director de su existencia, y él se reduce a un actor que sigue el guión de la seguridad. Puede ser la opinión de los demás. Vive intentando adivinar qué esperan de él. Su ropa, sus palabras, sus decisiones profesionales, sus relaciones, todo filtrado por lo que pensarán los otros. Se ha convertido en un producto de las expectativas ajenas. Su vida se ha convertido en una presentación constante frente a un público que ni siquiera le importa mucho. Puede ser la comodidad. La zona de confort es una cárcel dorada. Prefiere la previsibilidad a la libertad. Elige la rutina segura frente al riesgo del cambio. El confort asume el control prometiendo que no sufrirás, pero también garantizando que no vivirás de verdad. Puede ser el pasado. Vives como si fueras un prisionero de tus experiencias anteriores, como si traumas, fracasos o condicionamientos fuesen sentencias eternas. Sartre diría que elige ser definido por lo que ya pasó en lugar de crearte a partir de lo que aún puede suceder. Si este diagnóstico resuena contigo de alguna forma, deja un me gusta aquí. No por mí, sino por ese momento en que reconoces quién está realmente tomando tus decisiones. Conocí a un hombre que, a los 40 años, estaba en quiebra, divorciado y humillado públicamente. Su empresa había quebrado, su esposa lo había dejado por otro, sus amigos se habían distanciado. Podría haberse victimizado, culpar a la economía, a la traición o a la ingratitud, pero hizo algo diferente. Asumió toda la responsabilidad. Dijo, construí una empresa frágil. Me casé con una mujer que no me respetaba. Cultivé amistades superficiales. Cada fracaso es mío.
Parece masoquismo, pero en realidad era liberación, porque si él era responsable de los fracasos, también podía construir los éxitos. En lugar de esconderse, se reinventó. Estudió sus errores como un científico analiza datos, cambió de ciudad, de sector profesional y de círculo social, no porque estuviera huyendo, sino porque elegía conscientemente quién quería ser. A los 45 años, estaba casado con una mujer que admiraba su coraje, dirigiendo una empresa sólida y rodeado de personas que respetaban su autenticidad. ¿Qué cambió? Dejó de vivir en piloto automático. Dejó de tomar decisiones basadas en lo que se esperaba, en lo seguro o en lo cómodo. Empezó a escoger según lo que quería construir. Asumió que era libre y utilizó esa libertad de manera estratégica. Sartre estaría orgulloso. Este hombre entendió que la libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de decidir cómo responder a ellos. Es tener el valor de aceptar que siempre tienes más opciones de las que imaginas, incluso cuando todas parecen difíciles. Nadie puede vivir tu vida por ti, pero el mundo intenta hacerlo. Sartre dice, la única salida es aceptar todo, incluso lo que no elegiste conscientemente. Ser libre es una carga. Ya no puedes culpar a nadie más. Pero ese es el precio de la auténtica autonomía. El control vuelve a tus manos y con él el poder. La libertad sartreana no es romántica, es ardua, aterradora e irreversible. Cuando asumes que eres libre, pierdes el derecho a victimizarte. Perdemos la comodidad de las excusas, perdemos la seguridad de culpar a otros por nuestros problemas. Pero ganamos algo infinitamente más valioso, el poder de crear conscientemente nuestra realidad. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Primero, deja de buscar culpables. Tu infancia difícil, tu jefe insoportable, tu familia disfuncional, todo ello puede haberte influido, pero no te define. Tú eliges qué hacer con esas influencias. Puedes utilizarlas como excusas o como combustible. Segundo, asume que toda situación en tu vida actual es resultado de tus decisiones. Incluso cuando no elegiste conscientemente, elegiste no decidir. Esto no es para culparte, sino para empoderarte. Si creaste tu realidad actual, puedes crear una realidad diferente. Tercero, comienza a elegir conscientemente cada día. Deja de vivir en automático. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿qué quiero crear con esta elección? Antes de hablar, pregúntate, ¿estas palabras reflejan quién elijo ser? Antes de aceptar algo, pregunta, ¿está esto alineado con mi libertad? Cuarto, acepta la angustia de la libertad. Cuando tienes que escoger entre opciones difíciles, cuando sientes el peso de la responsabilidad, cuando percibes que no hay excusas, no estás sufriendo, estás siendo libre. La angustia es la señal de que has dejado de obedecer y has comenzado a crear. Quinto, usa tu libertad estratégicamente. La libertad no es hacer cualquier cosa, es elegir conscientemente en función de quién quieres ser. Es construir tu identidad a través de tus acciones. Es vivir de tal modo que cada decisión sea un acto de creación personal. Si no eres libre, entonces eres el personaje de una historia que no escribiste. Y aquí está la provocación final de Sartre. Si no eres tú quien decide, entonces ¿quién vive en tu lugar? ¿Y cuánto tiempo más vas a observar tu propia vida desde fuera? La dura verdad es esta. O tomas el control de tu existencia, o alguien más lo hará. O te conviertes en el autor de tu historia, o aceptas ser un personaje en la historia de otros. No hay término medio, no hay neutralidad. Tu omisión también es una decisión, la elección de entregar tu vida a fuerzas externas. Sartre nos enseña que la libertad es la condición humana fundamental. No puedes escapar de ella, incluso cuando lo intentas. Toda huida de la libertad sigue siendo un ejercicio de libertad. Estás eligiendo no decidir. Pero esa es la decisión más cobarde de todas. Es preferir la seguridad de la prisión al riesgo de la autonomía. El hombre libre no es aquel que no tiene problemas. Es aquel que elige conscientemente cómo enfrentarlos. No es aquel que no sufre.
Es aquel que otorga un significado propio al sufrimiento. No es aquel que no falla. Es aquel que asume la responsabilidad por sus propios fracasos, y por eso posee el poder de construir sus propios éxitos. Ahora dime, ¿sigues fingiendo que no tienes elección o ya has comprendido que la libertad te está esperando a que tengas la valentía de dar el paso? Escribe en los comentarios cuál será la primera decisión que tomarás para retomar el control. Es tu pacto de libertad. Y si quieres seguir escuchando verdades que nadie más tendrá el valor de decirte, suscríbete. Aquí la filosofía no es decorativa, es quirúrgica, y después de entender a Sartre, nunca más podrás pretender que no eres libre.